mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, edición de martes con toda la información de la liga. Sabemos que son tiempos en los que quizás no hay mucho, obviamente, porque todavía no está comenzada la temporada regular, estamos en plena off-season y quedan pocos movimientos, pero justo hoy tenemos la información, ha surgido, no es que la encontramos nosotros, de que Ben Simmons se quiere ir de Filadelfia, así que vamos a estar hablando de eso, obviamente. Vamos a hablar de los posibles equipos que pueden quedarse con el australiano, porque Philadelphia 76ers pide mucho por el jugador que componía compone por ahora, pero ya no lo va a hacer más, junto a Joel Embiid, el proceso. Vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar también de los Big Three de cada equipo. En ESPN se armó un ranking en el que de alguna manera se posicionaban a los mejores, los que podían llegar a entrar entre el top 10. Y vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Vamos a tratar de argumentarlo, obviamente. Y para eso está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo y todos los que nos están acompañando. Exactamente, en estos últimos minutos empezó a tomar fuerza el rumor, y quizás no tan rumor, porque era un poco más un secreto a voces, esto de la posible salida de Ben Simmons de Philadelphia 76ers. Se nos podría estar desarmando un trío en este mismo momento, porque claro, Philadelphia 76ers, además de a Ben Simmons, lo tiene obviamente a Joel Embiid, y completando ese triángulo estaría Tobias Harris. Así que Ben Simmons, si termina saliendo del equipo, uno no sabe a dónde va a terminar yendo el base australiano, pero más o menos conociendo las intenciones se puede llegar a dar una idea de que probablemente su futuro está en la Conferencia del Oeste, y eso evidentemente también nos cambia un poquito la ecuación del programa de hoy, en el que obviamente tenemos eso, como bien habías dicho, este minijuego. Seguimos haciendo juegos en Crossover para hablar de los Big Threes que se van a estar disputando el anillo en la próxima temporada, y también 5 jugadores más para el top 25 de los últimos 25 años en la NBA. Así es, y eso no lo tengo armado, voy a confesarlo, así que lo voy a pensar en el momento. Bueno, la información hablando de Ben Simmons, fue filtrada por Kate Pompey, que es periodista del Philadelphia Inquirer, periódico de obviamente de la ciudad de Filadelfia, y alguien que también normalmente filtra ese tipo de información. A veces no tiene razón, o a veces se equivoca, a veces no sucede lo que dice, pero en este caso viene respaldado con un prontuario el tema de Simmons, del que hablaron Woj, Shams Charania y varios más, que justamente dicen lo mismo que él, que la relación estaba prácticamente rota, que Ben Simmons se quiere ir a un equipo de California. Esa es la información que ahora remarcaban, que hay 3 equipos de California que le interesan y quiere irse. Uno, por ejemplo, podría ser Golden State Warriors, ¿por qué no Sacramento Kings? O alguno de los de Los Ángeles. No creo, porque sería hacer un movimiento muy grande, pero veremos qué sucede. Y que la relación está rota, que se lleva muy mal el jugador y la dirigencia de la franquicia. Rich Paul es el agente de Ben Simmons, uno de los mejores amigos de LeBron James, y el jefe o el líder de la firma Clutch Sports, que es muy importante en la NBA en la actualidad, eso hay que decirlo. Tiene muchos jugadores de valor, que es algo de lo que se dice en la nota, que quizás no quieran sufrir la ira de Rich Paul, porque luego los 76ers tal vez tienen que fichar a algunos de los jugadores que están representados por él en la próxima offseason o incluso en esta. Y si hay mala relación con uno de sus representados más importantes y eso termina mal, bueno, puede llegar a causar un problema. Pero la realidad es que Filadelfia pide muchísimo por Ben Simmons. No vamos, o sí, quizás podemos debatirlo después si es lo correcto o es lo que vale o no.
pero lo cierto es que pide por lo menos varios picks de draft para poder bancarse ese cambio de proyecto, porque ya sería sacar la mitad de Process hacia afuera y empezar de nuevo. Pide un jugador joven, al menos, que tenga proyección de All-Star o que sea incluso un All-Star, y con ese paquete podrían llegar a un acuerdo. Y hasta ahora, Sacramento, Toronto, esas franquicias que están interesadas en Ben Simmons, no cumplieron con las expectativas de ese paquete, así que es la única razón por la que Ben Simmons está en Filadelfia todavía, pero todo indica que va a haber un traspaso inminente del australiano hacia otro equipo, no sabemos quién. Te saludo, Leo, te pregunto directamente ya. No sabemos, obviamente no tenemos información de lo que puede llegar a pasar. Sí tenemos varios equipos que están interesados, eso es verdad. Pero ¿en dónde te gustaría verlo a Ben Simmons? ¿O dónde crees que encajaría el australiano? ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes para ustedes y para todas las personas que están siguiendo a través de Twitch, de Crossover y de la cuenta de unocontranoweb.com, obviamente también allí. La verdad que yo sé que a vos no te gusta la idea, pero esto de pensarlo a Ben Simmons en Golden State me fascina un poquito. Me interesa verlo, porque si algo que no necesita Golden State es sumar a un tipo que tire de 3, porque por todo lo que tiene alrededor, claro, y me parece que podría encajar perfecto. Y después mover toda una ingeniería es casi imposible, realmente es casi imposible. Pero hacer toda una ingeniería para que termine jugando en los Clippers también me parece que podría ser más que interesante, porque se transformaría en el equipo con más caras de asesinos seriales y que no pasa nada en la historia de la NBA probablemente. Pero entiendo que por cuestiones numéricas y demás es 99% imposible que se le dé esa, salvo que bueno, que Ballmer esté decidido a pagar millones y millones y millones de impuestos lujo, pero realmente es imposible para los Clippers. Lo único que me queda claro de todo esto es que si hay algo que hemos estado buscando en este tiempo, especialmente en nuestro programa, ¿no? Pero lo hemos estado buscando, y es ¿quién o qué franquicia va a suplantar a los Knicks tomando malas decisiones y que no le salieran las cosas? Creo que ninguno hubiera acertado que iban a ser los Sixers, y aquel lema de Trust the Process, que finalmente nadie confía en ese proceso. En este tiempo, desde que lo lanzaron para acá, han sufrido un montón de cambios y van a seguir sufriendo un montón de cambios, pero me parece que a la larga terminaron siendo, más allá de un acierto con Doc Rivers, la última temporada que fue muy buena en líneas generales y demás, siempre les termina pasando algo que la neoyorquisean toda, si me permiten el término. Sí, es verdad. Quizás individualmente, porque obviamente esto es algo que comienza mucho más atrás en el tiempo, con varios nombres. Jahlil Okafor fue uno de ellos, Nerlens Noel fue otro de esos jugadores, y Ben Simmons, Joel Embiid son la gran cara de ese proceso. La realidad es que individualmente a estos últimos dos le fue bien. Ben Simmons fue All-Star, casi gana el premio al defensor del año. Joel Embiid es uno de los mejores pivots de la NBA y terminó tercero en la votación por el MVP. Pero es cierto lo que marca Leo, la frase Trust the Process, creer en el proceso, es justamente creer en el desarrollo de estos jóvenes al punto de que sea un final positivo en el sentido de competir por el anillo, porque claramente tanquear año tras año tras año para conseguir el pick número 1 del draft o un número 3 como fue Joel Embiid o Ben Simmons en el 2016 con ese pick número 1, y podemos seguir nombrando jugadores, te tiene que llevar indefectiblemente a tener buenas piezas como líderes en 2, 3 o incluso 4 años. Filadelfia compitió en temporada regular, en este caso fue el líder de la conferencia este, pero lo que más le importa es ganar en los playoffs, y en los playoffs ha sufrido una derrota muy dura contra un equipo que se preveía que era peor y que es mucho más joven y que no estaba en los planes que lo eliminara. Entonces es cierto que el Process no ha llegado a buen puerto, y la realidad es que se termina de una manera muy cruda en ese sentido. Y yendo a lo de Golden State que decía Leo, recién lo hablábamos en la previa, yo creo que me gusta más en otro equipo que es Portland, ya voy a decir por qué, pero me encaja bastante bien en Golden State Warriors, porque como decía él, si hay algo que no necesitan estos Warriors, son tiradores. Y Ben Simmons es uno de los mejores pasadores que tiene la NBA, sobre todo al triple.
imagínense lo que podría llegar a ser con Stephen Curry, Klay Thompson y el resto de tiradores que tienen los Warriors, desde Otto Porter Jr. hasta Bjelica y podemos seguir. Obviamente tienen las piezas para hacer los cambios, porque tienen jugadores jóvenes, tienen varios jugadores jóvenes interesantes y podrían utilizarlos en ese traspaso. La gran incógnita de ese movimiento es que ya tienen un jugador que es muy parecido a Ben Simmons, y es Draymond Green, que hace prácticamente lo mismo. No tira, defiende como los mejores, de hecho fue el tercero en esa votación por el premio al defensor del año en la que Simmons terminó segundo, y es un grandísimo pasador. Entonces, ¿cómo encajaría Simmons con Green? Los minutos de ellos dos en cancha, eso es lo que más dudas me genera. Emi, ¿vos cómo lo ves? Sí, en ese caso, a ver, analizándolo, empezando entre todos los equipos que tenemos para analizar, quizás empezando con este equipo de los Warriors, podríamos tener en cuenta también que en el caso de los Warriors, la edad es un problema a partir de esta temporada y obviamente de las siguientes. Draymond Green, Curry, Thompson, el propio Iguodala ya no son jugadores jóvenes y obviamente en el camino van a tener que conseguir ayuda de jugadores más jóvenes y ahí es donde podría entrar Ben Simmons. Obviamente vos estás mencionando un problema bastante común y lógico que puede llegar a tener este equipo si adquiere a Ben Simmons, que es esta cuestión de los minutos. Pero obviamente también un jugador de la talla de Ben Simmons puede llegar a entender qué es lo que necesita hacer para volver a estar en un equipo competitivo. Y también por el lado de Draymond Green, saber que si bien no es un veterano como por ejemplo lo es Udonis Haslem, que está al borde del retiro, pero tampoco es un jugador joven que va a estar disponible 35-40 minutos por partido, más allá de que es capaz de hacerlo. Entonces me parece que Steve Kerr es un entrenador lo suficientemente inteligente como para encontrar un balance en el medio entre estos dos jugadores. También otra cuestión es, vos lo mencionabas a Ben Simmons como un jugador que puede hacer de todo al igual que Green, y es cierto, es menos un jugador tirar. que viene, claro, menos tirar, más allá que si bien Green es un jugador que tira un poco menos, por lo menos tira. Ben Simmons directamente Claro. no lo hace, por lo menos a Green le podés confiar un tiro abierto que sabés que lo va a tomar y quizás podés confiar en que lo pueda llegar a meter. Ben Simmons sabemos que por más que tenga tiros abiertos, y muchas veces lo dejan más que abierto, es una invitación a que tome el tiro, y es como, por ejemplo, decía Facu Campazzo en una entrevista la semana pasada, desde el banco no necesitan gritarle nada para generar el error No. y que no entre el tiro. Sabes que Ben Simmons va a agarrar la pelota, la va a poner en el piso y va a atacar hacia el aro. Pero en ese caso también sabes que Ben Simmons, así como ataca el aro en vez de tirar el triple, es un jugador completísimo desde el pase. Es un jugador que está promediando, la última temporada estuvo al borde de las 7 asistencias, pero normalmente en su carrera está por encima de las 7.7, viene de 2 temporadas en las que, bueno, obviamente fue All-Star, 3 temporadas en las que fue All-Star, promediando por encima de las 8 asistencias también. En su temporada rookie promedió también por encima de las 8 y su temporada rookie fue rookie del año. Entonces también estamos hablando de un jugador que tiene las condiciones propicias para ser un gran creador de juego y obviamente, como bien decías vos, con el regreso de Klay Thompson, quizás en Navidad o por esa fecha, que es lo que se espera, que sigue alimentando la gran base de tiradores que puede llegar a tener este equipo a partir de fines de diciembre, explotaría la cantidad de asistencias y de potenciales asistencias que hasta en eso se ponen a contar en la NBA y tranquilamente se convertiría en el líder en pases gol de la liga. Sí, sin lugar a dudas, porque coincidimos todos en que sea Golden State, o sea, el equipo que sea Golden State, porque justamente cumple con ese requisito. Pero el equipo que traspase por Ben Simmons y que lo aloje en la próxima temporada, necesita, tiene que tener ciertas características. Una de ellas es que justamente esconda sus deficiencias y potencie sus virtudes. La principal, claramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea necesario que él tenga que tomar tiros.
que ya tenga un elenco, un perímetro, un base o un escolta o ambos que puedan ser los encargados de anotar, de tirar de tres y que él haga lo que sabe hacer, que es facilitarle las cosas al resto desde el pase y defender, porque es de los mejores defensores de la NBA, si no el mejor. Muchos han criticado brutalmente a Ben Simmons, en algunos casos con razón por lo hecho en playoffs, pero que eso no impida ver lo que realmente es el australiano. Es uno de los mejores defensores de la liga y uno de los mejores pasadores que tiene la NBA. Obviamente, con el sistema y con las características que tenía Filadelfia, en donde no había un base que pudiera anotar, que pudiera lanzar de tres, que pudiera ser una amenaza ofensiva, porque justamente Ben Simmons ocupaba ese rol y no tenía nada de lo que estoy mencionando, ahí claro que las cosas no funcionan. Pero en un equipo que ya lo tenga, como por ejemplo Golden State, eso cambia y sería mucho mejor para él en el desarrollo de sus virtudes. Otro equipo que me parecería muy interesante para Simmons es justamente Portland, porque ya tiene un generador ofensivo de ese nivel con Damian Lillard y piezas alrededor que son muy efectivas desde el tiro. Eso supondría, creo yo, traspasarlo por CJ McCollum, que es lo que deberían hacer los Blazers, si me preguntan a mí, pero yo no soy Neil Olshey, el general manager de la franquicia, así que no pasa nada. Pero la realidad es que si vos tenés a Ben Simmons en carpeta o en la posibilidad de traspasar por él, no vas a conseguirlo con una pieza de rol. No tiene jugadores jóvenes e interesantes, Portland. Y el único valor interesante que le puede valer, o mejor dicho, que le puede servir a Philadelphia 76ers, no es Nurkic, en donde ya tiene varios pivots. Tiene a Drummond y tiene a Joel Embiid, ya está cubierta esa posición. Es un generador desde el perímetro y justamente CJ McCollum cumple esos requisitos, porque es un pasador bastante infravalorado, uno de los mejores tiradores de la liga y te va a promediar 23, 24 puntos por partido tranquilamente, y creo yo que encajaría perfecto con Embiid. Veremos qué pasa, porque Portland, ya lo mencionamos previamente en varios programas anteriores, es uno de los equipos que menos se ha movido en esta offseason. Sí, exactamente. Bueno, vos justamente mencionabas quizás un equipo de Portland que no tiene jóvenes que podría dar a cambio, y precisamente el único que tenía, o uno de los pocos que tenía este equipo, se le terminó yendo en este mercado, que era Derrick Jones Jr. Después quizás Anthony Simons, que es uno de los jóvenes a futuro que tiene quizás este equipo y que precisamente va a entrar en la agencia libre a partir de la temporada que viene, Nasir Little, y después dejás de contar, son quizás esos tres nombres los que tenía como jóvenes con proyección o con calidad como para poder conseguir algo a futuro, y evidentemente no terminaron, no van a poder terminar de sacarles el máximo provecho, o por lo menos no les va a servir, porque ya de por sí desde arranque tienen uno menos, que precisamente era quizás el gran candidato a hacer un sign and trade para irse en la siguiente campaña. Pero evidentemente con la salida de Derrick Jones Jr. ya quizás pierde un poco de poder monetario en esta plantilla, y hay varios jugadores que tendrían que empezar a juntar, ya tendrían que hacer un pack con varios nombres como para poder conseguir un jugador de la talla de Ben Simmons, que por ejemplo la próxima temporada va a estar cobrando casi 32 millones de dólares. Y precisamente el único que está cerca de esa cifra es, bueno, obviamente Damian Lillard, pero no está en discusión ni mucho menos, y dudamos mucho que pueda salir del equipo. Y después viene CJ McCollum con 29 y mucho más atrás Nurkic y Covington con 12. Pero evidentemente no vas a desarmar el núcleo de tus internos para traer precisamente a otro perimetral y sobrecargar el perímetro teniendo también a McCollum en el equipo. Es decir, en cuanto a lo que son transacciones del equipo y pensando un poco con el bolsillo de Portland, por el único lado que le podría cerrar es un trade con CJ McCollum, que obviamente le dan los números y le da probablemente la capacidad de juego de ambos jugadores para ambas franquicias.
Sí, sí, y es lo que necesitan justamente cada franquicia, porque Portland necesita un cambio grande y sobre todo en defensa. Qué mejor que conseguir a uno de los defensores más versátiles y de los mejores que tiene la liga. Y Filadelfia necesita un generador desde el perímetro, entonces creo que encaja perfecto para ambos, pero dudo de que eso suceda. Veremos qué va a pasar en los próximos días. Leo, querías hacer una pregunta. Sí, a ver, rumores hay, franquicias que se interesaron por Ben Simmons en todo este tiempo también, incluso cuando no se sabía que había solicitado el traspaso, también aparecieron algunos nombres. ¿Cuál es la que menos lo necesita de todas las que se han mencionado y por qué es Minnesota? No, digo, olvidémonos la última parte. ¿Cuál es la que menos lo necesita, según lo que creen ustedes? Vamos a repasar un poco cuáles son las franquicias que más o menos la quisieron. Sacramento es una de ellas. Portland, se hablaba de Portland antes, incluso, como decía Leo, de la posibilidad de traspaso. Golden State. Minnesota San mismo Antonio también. Spurs, Minnesota, claro. Sí. Y es uno de los más fuertes, de hecho, en estos últimos días. Toronto Raptors. Y alguna más estará perdida por allí. Yo creo que Sacramento. Que ya tiene 3 bases generadores, 3, como lo son De'Aaron Fox, Davion Mitchell, Tyrese Haliburton y Davion Mitchell, y me quiero detener en este último porque es su pick en este último draft, y es uno de los mejores defensores del draft, si no el mejor. Entonces, sería raro que desmantelaran ese pequeño proceso que están armando, muy interesante porque han elegido muy bien, por algo que ya tienen. No digo que Davion Mitchell sea mejor que Ben Simmons, porque no lo es todavía, pero sí que sería raro sumar uno más, y si realizan el traspaso, lo lógico sería meter o a Haliburton, o a De'Aaron Fox, o a Mitchell, o incluso a 2 de ellos. Entonces, me parece raro que estén interesados en Simmons. Lo que sí me cierra es que justamente es una franquicia de California y él quizás quiera ir ahí. Sí, exactamente. Eso es quizás por una cuestión geográfica más que nada, que podría terminar de cerrarle ese equipo. Pero, como bien decías vos, tiene una superpoblación de perimetrales. Acaban de conseguir a un gran defensor perimetral como lo es Davion Mitchell, y lo vimos en la última campaña de la NCAA. Y que evidentemente también un poco se chocarían los intereses entre los jugadores en sí, por parte de Sacramento, que vienen de hacer un muy buen papel ganando la Summer League, quizás un poco contra pronóstico por lo que venía haciendo Boston, pero también tienen nombres más que interesantes, y es también una apuesta arriesgada el hecho de un poco romper esta estructura que tiene el equipo de Sacramento, tener que dar a cambio una figura, porque a la larga no terminan de ser figuras también los nombres que tendrían que entrar en el paquete para poder conseguir a Ben Simmons. Y también estarías consiguiendo un jugador que, más allá de que es un excelentísimo jugador, tampoco tenés la certeza de que va a poder funcionar de la mejor manera, o por lo menos de la buena manera como lo vienen haciendo los actuales jugadores de Sacramento. Quizás no tiene tanta necesidad de arriesgar después de tanto tiempo reconstruyendo. Quizás una vez que empieza a ver los frutos de todo este trabajo, no conviene mezclarlo con un jugador que viene de afuera. Mientras tanto, Luka Doncic acaba de subir una historia entrenando con Goran Dragic, que es otra de las grandes novelas que hay en este mercado de traspasos. Dragic, que pertenece a Toronto Raptors, en el traspaso por Kyle Lowry hacia Miami. Ha dicho que no quiere seguir en Toronto y probablemente quiera ir a Dallas, pero todavía no ha ocurrido nada. Leo, ¿cuál sería? Supongo que Minnesota. Sí, claro. Yo me quedo con Minnesota. No terminaría de entender por qué reventar todo ese núcleo joven que tiene. Porque además entiendo que si vas a traspasar a alguno por Ben Simmons, te vas a tener que sacar de encima a alguno de los mejores jugadores que tenés en el plantel. Así que en el caso de Minnesota me parecería completamente incomprensible por un jugador como Ben Simmons, que es un enorme jugador, que no suene a que estoy diciendo lo contrario, pero que no sé si encajaría bien en esa estructura en una estructura como la de Minnesota, con un núcleo bastante más joven, que me parece que apunta a otra cosa y que además está construyendo algo interesante, lento, pero interesante.
Sí, sí, es verdad. Y es verdad que también tendrían que dar algo a cambio. Claro. Sea Anthony Edwards, sea D'Angelo Russell, o no creo que quieran tocar a Karl Anthony Towns, obviamente, ni tampoco podría encajar en Filadelfia, ni tampoco se lleva bien con Joel Embiid. Se han agarrado a piñas, valga la aclaración. Pero sí que tendría que mover a alguno de los jugadores jóvenes. Y la realidad supongo que sería emparejar a D'Angelo Russell con Ben Simmons y con Karl Anthony Towns, pero tampoco me cierra mucho entre todos los equipos que están ahí en pugna por la chance de traspasar por Benjamin Simmons. Así que veremos qué sucede. Esta es información de último momento, de últimas horas. Pero era algo que ya sabía, así que está claro que en los próximos días vamos a tener más información por parte de los insiders sobre el paradero de Ben Simmons y lo que puede llegar a pasar con su carrera en los próximos meses y en la próxima temporada. Pero la realidad es que muy probablemente no la arranque en Philadelphia 76ers. Vamos al tema del día, que era justamente algo que tenía que ver con Ben Simmons, porque íbamos a hablar de los mejores Big Three de la temporada que se viene. Hay el disparador de este tema es una nota de un artículo de ESPN de Kirk Goldsberry, es un estadista de los mejores que tiene la NBA, muy interesante y muy didácticos también sus gráficos, que están siempre por todos lados en las redes. Hace poco también sacó uno de los máximos anotadores en cada zona de la cancha, así que muy recomendable. Bueno, hizo una nota explicando para él cuáles eran los mejores Big Threes de esta próxima temporada, los que tenían más potencial o los que creían que eran superiores. Y los dividió, mejor dicho, en tres tiers. El número 1, Beast in the East, of the East, perdón, que bueno, justamente lo dice el nombre, Bestias del Este, habla de los dos mejores para él, que son los Brooklyn Nets, ese tridente conformado por Kyrie Irving, por James Harden y por Kevin Durant, y los campeones reinantes, los Milwaukee Bucks, que tienen también un Big Three, por si alguno se olvidó, con Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton en su roster. Esos dos son para él los dos mejores tríos de la NBA en la actualidad, los más potentes, los que pueden ofrecer más, los que tienen más chances de dominar por encima del resto. Después está el tier 2, que es Best of the West, los mejores del oeste. Los Ángeles Lakers ocupa la primera posición en esa categoría con el nuevo tridente, el nuevo Big Three de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. Se hace algunas preguntas en ese sentido, si tienen demasiado tiro o tienen el tiro suficiente, mejor dicho, si tienen buena defensa y si pueden mantenerse sanos, que es lo más importante, creo yo, para los Lakers. Y después vienen los subcampeones de la temporada anterior, perdón, Phoenix Suns, Devin Booker, Chris Paul y DeAndre Ayton, un Big Three que funcionó a la perfección en la postemporada, que no pudo coronar con el título, pero que estuvo muy cerca de hacerlo. Y luego el Tier 3, Emi, que habla más de lo que podrían llegar a hacer si no estuvieran lesionados estos equipos, que son los Warriors con Klay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green, sobre todo el énfasis puesto en Klay Thompson, que no se sabe cómo va a volver, pero ya sabemos lo que puede ofrecer ese tridente. Ha salido campeón de la NBA en 3 ocasiones, una sin Kevin Durant, una de ellas sin Kevin Durant, y ha roto el récord de los Bulls de Michael Jordan en victorias de temporada regular, así que potencial tienen. Claro que ha pasado los años y eso es evidente, pero el potencial está y Stephen Curry viene de ser el número 2 en la votación por el MVP. El otro es Denver Nuggets, Jamal Murray, Michael Porter Jr. y Nikola Jokic. Obviamente por la lesión del canadiense están un puesto abajo, porque Jamal Murray muy probablemente vuelva a finales de febrero, principios de marzo. Y después vienen los últimos, el Tier 4, los mejores del resto. Utah Jazz, Philadelphia 76ers, vamos a avisarle al bueno de Kirk que no va a ser así porque Ben Simmons va a ser traspasado. Y Miami Heat con Kyle Lowry, Jimmy Butler y Bam Adebayo. ¿Cómo lo ves vos, Emi? ¿Te gustan las divisiones? ¿Hubieses puesto alguno de los de abajo un poco más arriba? ¿O alguno de los de arriba un poco más abajo? ¿Cómo lo viste?
Me gusta, me parece que está bastante bien diferenciado esto de eh, marcarlos, bueno, obviamente por conferencias. Obviamente hay que tener en cuenta que en el este tenés al campeón y al mejor trío posible con tres de los mejores anotadores de los últimos años y que obviamente, como bueno, lo dice la nota, no vamos a andar copiando nada. Evidentemente, cuando están sanos pueden convertirse en la amenaza más fuerte que puede tener esta liga. Promediaron 85 puntos en los partidos que estuvieron entre los tres y eso obviamente puede llevarlos a romper nuevamente su récord de el rating ofensivo más alto en la historia de la liga, por encima de los 117 puntos. Entonces, evidentemente, el equipo de Brooklyn tiene entre manos un gran trío que además también en este último mercado de pases, tanto con Joe Harris como con la llegada de Patty Mills, se están reforzando realmente muy bien y también teniendo en cuenta, por ejemplo, que sigue Blake Griffin, quizás bueno, la baja de Andre Jordan quizás puede limitarlos un poco en la pintura, pero eso evidentemente tampoco tiene por qué generarle algún tipo de problema a un equipo que tranquilamente por noche te puede convertir 130, 140 puntos como muy tranquilo, sabiendo el poderío ofensivo que tienen, quizás no necesitan preocuparse tanto por la defensa. Y también, sobre todo, quizás el equipo campeón. Middleton y Jrue Holiday salieron campeones y a los 3 días estaban en Tokio para ganar un oro olímpico. Giannis no fue a Tokio porque Grecia no clasificó, pero si Grecia hubiera estado en los Juegos Olímpicos, él también hubiera estado. Sabemos la capacidad competitiva que tiene y eso también refleja un poco lo que es el nivel de este equipo de Milwaukee, que también, más allá de que no parten como los grandes favoritos para quedarse con el anillo, bueno, precisamente por esto, de que si está sano Brooklyn es el gran candidato a quedarse, pero nos demostraron que tampoco se puede dar por muerto un equipo que tiene al MVP, que tiene a uno de los mejores defensores, que no solo es Giannis, sino que también es Jrue Holiday, tiene un jugador como es Chris Middleton que ya demostró que cuando la pelota pesa más que nunca, él sabe agarrarla, sabe llevarla, sabe tirar bajo presión y obviamente en la serie con Atlanta, cuando no estuvo Giannis por la lesión en la rodilla, que llegamos a pensar que no lo íbamos a ver por el resto de la temporada, se puso el equipo al hombro y lo clasificó a las finales. Entonces, evidentemente también, quizás un poco más atrás y silbando bajito, como se dice acá en Argentina, es un equipo que también puede meter miedo y que obviamente ya demostró que contra Brooklyn, está bien, sin Kyrie, con un Harden limitado, lo sacaron del camino. Obviamente Durant no puede hacer todo solo, pero sí es cierto que este equipo de Milwaukee puede ir nuevamente por lo que sería la sorpresa si Brooklyn está sano. Después, obviamente, los equipos del oeste también es quizás un caso similar. Los Lakers tienen un super equipo, pero el tema es la edad y las lesiones, cómo se pueden llegar a acoplar cómo Westbrook se puede llegar a acoplar al nuevo sistema en el que va a entrar. El triple quizás es uno de los grandes problemas, más allá de que LeBron es un buen jugador que fue progresando en los últimos años. Evidentemente Russell Westbrook no es un buen tirador de 3 puntos y quizás esa es una de las grandes falencias que ha tenido en los últimos años este equipo de los Lakers. Y por el lado de Phoenix también es un equipo probadísimo. Chris Paul firmó una renovación hasta los 40 años. Devin Booker terminó de dar el salto de calidad que le hacía falta a su carrera. Y DeAndre Ayton finalmente está rodeado por compañeros que lo hacen jugar bien. Él sabe jugar y en sus primeros años sabía jugar. El tema es que no conseguía la regularidad que un jugador como él y que generó las expectativas que él generó no pudo cumplir. Finalmente, en el año en el que lo logró, su equipo terminó en las finales de la NBA. Entonces, evidentemente, es otro equipo que también no hay que darlo por muerto nunca. Obviamente, también sabiendo cómo fueron los últimos meses de temporada regular y lo fuerte que estuvo también en los playoffs. Sacó del camino a los Lakers, barrió a Denver en semifinales, no tuvo muchos problemas con Los Ángeles y llegó a estar 2-0 encima de los Bucks. Así que también es otro equipo que amenaza fuerte para la próxima campaña. Sí, es verdad. Y van a tener quizás
van a correr no, quizás no sea un riesgo para ellos ni sea malo esto de que con los Lakers de nuevo bien posicionados y sanos, con Golden State si vuelve a conseguir que su Big Three esté sano también y pueda competir, y los otros equipos del oeste, quizás se los menosprecia a los subcampeones del mundo de la NBA, y la realidad es que no tienen que hacerlo porque son un equipazo y ya vamos a ver lo que pueden ofrecer en la próxima temporada. Pero coincido en que Brooklyn es el mejor Big Three de lejos de todos, más que cualquier otro, porque primero lo hemos visto jugar solamente 202 minutos juntos, creo que fueron 9 partidos, 8 en temporada regular, 13 partidos. Si mal no recuerdo, voy a contar bien la cifra, luego lo chequeo, pero jugaron la serie contra Boston Celtics en playoff completa, y luego un solo partido en el que Harden estuvo 1 minuto en cancha, que fue el de la lesión del primer juego contra Milwaukee Bucks. No hay mucho para cuestionarles sobre la química porque han funcionado perfecto las veces que estuvieron en cancha y dominaron al rival a placer, y anotaron, como dice Emi, a niveles históricos, y no los hemos visto juntos mucho tiempo. Entonces eso es lo que más intriga me genera en el buen sentido. Creo que Brooklyn, con sus estrellas sanas durante toda la temporada, va a ser el claro candidato a ser el número 1 no solo de la Conferencia del Este, sino de la NBA. Con sus estrellas sanas, que no se lesione ninguno. Está claro que existen las lesiones y le ha pasado mucho justamente a los Nets, pero me parece que son un equipo, y esto va a sonar exagerado, pero son un equipo de 70 victorias, de 68, 70 victorias. Me parece que podrían ser un equipo de 70 victorias con los Nets, con el Big Three sano durante toda la campaña. Veremos qué pasa con eso, pero claramente el potencial que tienen es el más alto. Y yo pondría a Golden State más arriba si Clay está sano también. Me parece que por más que haya pasado el tiempo, ya sabemos que Curry y Draymond Green han funcionado a la perfección la temporada pasada, que se potencian el uno al otro y que saca la versión MVP de justamente el 2 veces ganador del premio. Si Klay Thompson vuelve a un 80% de lo que fue en las temporadas en las que dominó la NBA desde el tiro, tienen un Big Three muy dominante, muy competitivo y creo yo incluso por encima de algunos de los que mencionábamos. Pero bueno, son todos equipos que, sacando Milwaukee y Phoenix, todos equipos que tienen que verlos en la cancha, y Golden State obviamente, pero digo los que están arriba, son todos equipos que tienen que verse, Big Threes, tridentes que tienen que verse dentro de la cancha. Russell Westbrook, LeBron James y Anthony Davis no han jugado juntos nunca en los Lakers todavía, y vamos a ver cómo se desenvuelven. Podemos imaginar lo que puede llegar a pasar, pero hasta que no lo veamos no lo vamos a saber. Brooklyn ha jugado 202 minutos solamente. Sí que sabemos cómo pueden jugar, sí que sabemos que encajan perfecto los tres, pero no tenemos idea de cuál es el potencial completo de estos Nets. Y en el caso de Milwaukee y de Phoenix, ya los hemos visto dominar durante toda una temporada y llegar a las finales de la NBA. Entonces, esa es la ventaja que tienen estos dos equipos que, o curiosidad, son los campeones y subcampeones de la liga. Leo, ¿vos cómo lo ves? ¿Crees que hay alguno que falte o alguno que sobre en esta lista? No, me parece que está bastante acertado y especialmente con los dos del este bien por encima del resto. Creo que hay una cosa de esperanza también por el bien del básquetbol de que se mantengan todos sanos y aplica para los del tier 3 o 4 del oeste. Aún así me parece que está bastante bien. Lo que sí creo que, bueno, como hincha de los Celtics, no tener un Big Three te hace correr un poco más atrás, pero creo que hay un equipo que puede estar a la altura de varios de los que mencionamos recién acá sin la necesidad de tener un Big Three. Y es algo que hemos charlado en reiteradas oportunidades en Camino al Garden con Ali y con Andrés. Esto de que me parece que lo beneficia incluso a los Celtics, de alguna manera correr un poquito de atrás y más en silencio le da cierta tranquilidad para poder desarrollar tranquilos la idea, pensando que ha cambiado de técnico y demás. Pero me parece que hay algunos equipos en líneas generales
que no tienen un Big Three y que así todo tienen un plantel bien armado, que se van a meter en la pelea. Tener 3 jugadores ultra destacados en un plantel, si hay algo que nos ha dejado la historia de la NBA bien en claro, es que no te asegura nada de nada. No, es verdad, es verdad. Y le ha pasado a muchos equipos importantes con superestrellas que no han ganado nada. Pero en este caso creo yo que los 2 o 3 equipos que están ahí por encima sí tienen la química, que es lo que más importa cuando juntás 3 estrellas de ese estilo y el elenco alrededor, que es bastante interesante. Sobre todo Brooklyn, que mejoró mucho a mi entender, su elenco, sus jugadores de rol en esta offseason, sobre todo con la llegada de Patty Mills. Pero es verdad que no es necesario tener un Big Three para competir y para pelear por el título. Incluso en la temporada pasada, Atlanta Hawks no tiene un Big Three, tiene un muy buen jugador como lo es John Collins y tiene una superestrella como lo es Trae Young, pero no hay un Big Three. Sacando a Bogdanovich, que podría llegar a integrar un tridente, pero no es lo que normalmente se conoce como Big Three. Después, y estuvo lesionado mucho tiempo, además, después no hay un tridente bien consolidado como hay en los Lakers o en los Nets o incluso en los Warriors. Así que no es garantía de nada, es verdad, y podrían competir realmente por el título sin la necesidad de tenerlos. Todo depende de la química, de cómo funcionen todas las piezas. Pero ahora les pregunto, si Ben Simmons es traspasado a Golden State Warriors, ¿cómo sería el Big Three? ¿O es un Big Four ya? No, en ese caso sería un Big Four, me parece, como cuando llegó Kevin Durant al equipo, que era ya prácticamente un super equipo el que se había formado. Ahí en ese caso, a ver, también habría que ver cómo manejan los roles, porque probablemente, bueno, obviamente no va a ser lo mismo, era lo que analizábamos antes, en esta comparación con Draymond Green, que son 2 grandísimos defensores, pero quizás obviamente les cuesta en la anotación, y eso obviamente también en ciertos pasajes de los partidos puede llegar a incidir. Por ejemplo, en los últimos playoffs no vimos la mejor versión de Ben Simmons, de hecho le costó muchísimo, le costó horrores los últimos 4 o 5 minutos de todos los partidos con Atlanta Hawks. De hecho había anotado un solo triple de 11 lanzados en el clutch contra Atlanta Hawks en la serie de cuartos de final de la Conferencia del Este, y eso también puede llegar a incidir un poco en esta cuestión de la distribución de los minutos. Quizás lo marginen sobre los cierres de los partidos, porque sabés que es un Jacabén en este caso, en el que sabés que todas las faltas se las van a hacer a él y siempre va a ir a la línea de él, sabiendo que en el equipo tenés a Steph Curry, que tira por encima del 90, a Klay Thompson, que tira casi un 90 de carrera en libres, y eso obviamente te puede jugar en contra a la larga. Sabés que no le puedes dar la pelota, que es jugar con 4, y en playoff jugar con 4 es muy complicado, y es lo que le pasó a Filadelfia, que terminó quedando fuera con Atlanta, y no se puede dar el lujo de perder años este equipo de los Warriors, porque cada vez se le empieza a hacer más cuesta arriba la misión de llegar cada vez más lejos en playoff. Y no sé si lo nombramos, pero hay uno que falta acá, que es Chicago Bulls, que tiene a Nikola Vucevic, tiene a DeMar DeRozan, tiene a Zach LaVine, 3 All-Stars, y tiene a Alonso Ball además. Así que, Leo, ¿eso es un Big Four o es un Big Three? No, eso es un super equipo porque está Alex Caruso. Claro. Además. Big Five. Claro, claro. Es el viejo Big Five en realidad eran los Fab Four de Michigan, los Wolverines de Michigan. Claro. Estos los sobrepasan, estos están en otro nivel solo porque está Caruso. Pero en este caso, porque la nota sigue, la nota lo mencionamos. Decían luego, el Tier 4 es Best of the Rest, o sea, lo que queda atrás. Saquemos a Filadelfia, porque sí. Ben Simmons no va a estar en el plantel. Miami Heat, con ese Big 3 de Kyle Lowry, Jimmy Butler y Bam Adebayo. Utah Jazz, Rudy Gobert, Donovan Mitchell y Mike Conley. Podríamos decir que sí, Utah porque ya lo ha demostrado, pero o porque tiene con qué, o porque ya tenemos algo para analizar. Pero es potencialmente superior al de Chicago.
el de Miami y el de Utah, o ustedes lo pondrían a Chicago por encima de estos, o al menos a la par? Me parece que es un equipo que estaría a la par. Otro que también podría estar a la par y que todavía no sabemos cómo funcionaría es el de Nueva York, que contrataron a Claro. Kemba, a Fournier, y se le sumaría a Julius Randle. Entonces también quizás ahí meter un nuevo Big Three para seguir alimentando el este, como para también ser los que compiten en el Tier 4, de los que un poco en silencio se pueden convertir también en los que animarían la conferencia. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de Lo acuerdo. ponés por arriba. No, lo pongo por debajo. Claro, a Utah y Miami, claro. A Utah y a Miami. No, perdón. A Utah lo pongo por encima de Chicago y Claro. de Miami también. Por el simple hecho que ya vienen jugando y ya demostraron que pueden jugar juntos y que lo han hecho bien además. Después lo han hecho bien en temporada regular y en algunas rondas de playoff. Está claro que el final de Utah en los últimos playoffs, no en los últimos puntuales, sino en los últimos 2 o 3, ha sido bastante decepcionante. Pero se nota que ya pueden jugar y si se pueden mantener sin lesiones en los momentos oportunos, como le pasó a Mitchell y alguna cuestión con Conley también, creo que pueden dar mucho más. Ahora, Chicago tiene un proyecto de un gran equipo y Miami tiene un proyecto de un gran equipo también, pero todavía no empezaron a jugar juntos. Entonces, hasta que no demuestren y hasta que no podamos ver todos que realmente lo pueden hacer y que van a llegar lejos con ese proyecto, me resulta muy difícil ponerlos a la altura de un proyecto que ya está consolidado. No sé si se entiende cuál es la idea a la que voy. Sí, no aplica para los Lakers, por ejemplo, porque ya sabes que Anthony Davis y LeBron James Claro. funcionan a la perfección y que por más que pueda haber algún roce o algún problema, Russell Westbrook tendría que por lo menos no empeorar el funcionamiento. Pero es que en el caso de los Lakers es hasta distinto porque nosotros planteamos el Big Three con Russell Westbrook pensando en, no sé, que es quizás uno de los más jóvenes de todos los que llegaron. Pero si vos en el Big Three ese lo pones a Carmelo Anthony, ¿quién te va a decir que está mal? Por Y poner, sí, puede ser. por poner Sí. cualquiera de los nombres que llegaron y que están dando vueltas. Hasta incluso en una menor medida, por todo lo bueno que sabemos que fue en su etapa en los Lakers, logrando el anillo también y por todo lo que sabemos que ha madurado, Rondo también podría ser un protagonista de ese. Entonces, en el caso de los Lakers es distinto porque tenés a dos máximas figuras, pero máximas del top 10 como ningún otro equipo tiene a dos figuras del top 10 en la NBA. Y una tercera que puede ser rotativa, y eso creo que es lo que la beneficia también en el espectro de la cantidad, del abanico de posibilidades que tienen los Lakers de cara a afrontar cualquier rival. Entonces, los Lakers es imposible no dejarlo dentro de la lista de un Big Three. ¿Por qué? Porque tiene un Big Three hasta aleatorio, con todo lo bueno que significa eso. Sigue sin ser, personalmente, es lo que pienso, superior en términos de individualidades al de Brooklyn, porque vos decías, tienen dos jugadores que están en el top 10 probablemente de la liga, o en el top 5 si somos buenos con ellos, que son Anthony Davis y LeBron. Pero Brooklyn también los tiene, porque Sí. Kevin Durant y James Harden entran también, y alguno te dirá que Kyrie Irving también es uno de los 10 mejores jugadores de la liga, pero supongamos que Es cierto, no. igual yo me refería al oeste. Yo estaba hablando del oeste, no Claro, no de la NBA claro. en general. Claro, sí. Bueno, sí, por eso, en el oeste, el único que puede... Quizás Los Ángeles Clippers, si está sano Kawhi, es otro de los que puede llegar a entrar, pero Paul George es... no sé si es uno de los 10 mejores jugadores de la liga, Kawhi seguramente sí, pero en el oeste están Los Ángeles Lakers, en el este Brooklyn es el único que puede cumplir con esos requisitos, incluso sacando a Milwaukee, porque Milwaukee podría llegar a tener el número 1 de la NBA, el mejor jugador de la liga, pero luego, por más buenos que sean, porque son buenísimos, Jrue Holiday y Chris Middleton no entran en ese top 10. Brooklyn puede meter a los tres si hacemos algún debate. Hay mucha gente que diría que Kyrie Irving es uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Supongo que la mayoría dirá que James Harden lo es, porque vamos a agarrarnos a golpes de puño. Y Durant es indiscutible. Y claro. Durant es el 1 para muchos, o no sale del top 3. Entonces, es muy difícil hacer eso, o sea, conseguir ese nivel de talento. Porque además, y ese es el problema quizás que tiene Los Ángeles Lakers, que funcionan bien porque son más versátiles que LeBron y que Russell Westbrook, por ejemplo. Kyrie Irving puede ser simplemente un anotador, Kevin Durant
puede ser lo que quiera y James Harden puede ser el mejor base de la liga si se lo propone. Y lo ha hecho en muchos pasajes con estos Nets. En cambio, hay que ver cómo Russell Westbrook encaja en una función en la que LeBron James hace prácticamente lo mismo. Entonces, esa es la gran incógnita que pueden llegar a tener los Lakers. Después pueden funcionar perfecto porque son 3 de los mejores jugadores que ha tenido la NBA en los últimos 20 años y el talento se impone casi siempre. Pero hay que tener química y esa es la realidad. Igual yo creo que después del de Brooklyn, el de Los Ángeles Lakers está por encima del resto, incluso que el de Milwaukee y el de Phoenix. Veremos qué pasa porque esto se derrumba en segundos si hay una lesión, que es lo que ha pasado en la temporada anterior. No hemos visto nunca, por ejemplo, al Big Three de los Nets jugar en un lapso de 10 partidos. No hemos visto mucho tiempo juntos incluso a Anthony Davis y a LeBron James. No hemos visto al de los Warriors porque Klay Thompson estuvo lesionado toda la temporada y así podemos seguir. Así que es una cuestión que hay que tener en cuenta, pero potencialmente estos son los mejores tridentes de la liga en este momento. Cerramos con lo de siempre, o al menos lo de las últimas semanas, que tiene que ver con lo repasamos rápido, esta iniciativa que puede llegar a tener la NBA de sumar 25 jugadores más a esa lista de los 50 mejores de la historia que armó hace 25 años justamente. Ahora que se cumplen 75 de la creación de la liga, podría llegar a sumar 25 más y armar un nuevo listado con esos agregados. Ya vamos EMI 15 cada uno. Y tenemos que sumar 5 más. La próxima semana va a ser el cierre con los últimos 5. Así que se pone complicada la cosa porque quedan menos espacios y seguramente alguno va a quedar afuera de los importantes. No me acuerdo cuál tengo. Y si vos lo tenés ahí a mano, me vas a ayudar muchísimo porque voy a decir, seguramente voy a repetir. Podríamos repasar los 15. Claro, sí. Repasemos el de todos, así ya sabemos que esos no van. Creo que Emi los tiene todos anotados. No todos, me quedé en los 5 de cada uno y no anoté los de la semana pasada. Pero lo recordamos. Sí, por supuesto. A ver, los lógicos del principio, hasta los primeros 4 estábamos coincidiendo con Kobe, LeBron, KD y Tim Duncan. Claro. Después en el quinto entraban Giannis, Curry y, si no me equivoco, Harden. Garnett. Garnett, es verdad. Después, bueno, en mi caso, el martes pasado, Wade, Curry, Harden, Dirk y Iverson, que creo que teníamos varias coincidencias. Si no coincidíamos entre esos 5, había varios que no habíamos puesto en la jornada anterior. Después entraban Nash, Garnett, Kawhi, Parker y Carter, con Vince cerrando el top 15. Y después de ahí me parece que no había muchas discrepancias, era más que nada el orden, pero los nombres me parece que eran esos 15. Yo tengo los míos, los 5 que mencionaste antes, que yo había elegido a Stephen Curry en esa vez. Allen Iverson, Kevin Durant, Dwayne Wade, Dirk Nowitzki y Kawhi Leonard, los otros 5 para llegar a 10. Harden, Nash, Garnett, Giannis Antetokounmpo y el último había sido Vince Carter. Lo habíamos dirimido entre Vince y Tony Parker. Claro, exactamente. Bueno, yo voy a arrancar con Tony Parker para hacerla fácil y lo meto ya al francés. Yo tengo uno que también es un base. Me gusta. ¿También internacional o estadounidense? No, estadounidense y... ¿Pelado? Sí. Bueno, depende de la etapa de su carrera, pero sí. Claro. Que ahora es entrenador. Sí. Bueno, Tony Parker, digan el de ustedes. Que Leo ya. Yo voy con Jason Kidd. Yo lo metí a Bosch en el 16º. Bien. Lógica. 3 Hall of Famers, probablemente. Bosch ya lo es, si mal no recuerdo. Y Kidd también. Veremos, Tony Parker tendría que serlo, sin lugar a dudas. Yo voy a ir en el segundo con Manu Ginóbili, que ya lo han puesto algunos. Creo que también debería entrar en esta lista de los mejores 25 de la historia, así que estoy bien Spurs. Bien, yo voy a ir, como bien lo indica mi remera, con la sangre celeste, voy a proponer a Paul Pierce. Coincido.
Mi 17º era Paul Pierce, precisamente. Muy bien, Emi. Otro Hall of Famer. Otro Hall of Famer Claro. que entra y debería entrar porque fue MVP de las finales y campeón. Así que yo agrego a Paul Pierce también, tercero. Ujú. Y ya en eso coincidimos. Tengo uno polémico, pero polémico por la historia. Yo creo que no es polémico a la hora de elegirlo. Que está en la lista también y por lo que ha logrado de manera individual y además también siendo campeón con dos franquicias distintas, creo que Ray Allen tiene que estar. Si está Reggie Miller, Ray Allen tiene que estar. Bien, Sí, yo a sí. Rey lo tengo un poquito más atrás. De hecho, no entra hoy Rey, es el que cierra los indudables para mí. Después hay una franja bastante amplia de los que no sé qué va a pasar. A ver. Pero 18º lo pongo a uno que pasó por Boston, pero que fue más importante en Cleveland. El Colorado A está Labrín. Ah, no. A Kyrie Irving, Sí. campeón, All-Star y parte de uno de los Big Threes porque está todo conectado, así Claro. que Kyrie Irving entra en ese top 5 para llegar a 15, no, para llegar a 20 de Emmy. Y yo me voy a quedar con uno que fue undrafted y que quizás para muchos no iba a entrar en esta lista y tiene que estar, que es Ben Wallace. Ay, el lo tenía jugador de anotado. Detroit Pistons. 4 veces mejor defensor del año, que es récord en la NBA, y campeón de la NBA en 2004, además de 4 veces All-Star. Me parece que tiene que entrar Ben Wallace, Sí. es el número 4. Lo tenía anotado a Ben Wallace también. Y si no era Ben Wallace, estaba por proponer a Chauncey Billups. Pero me iba a quedar con Big Ben porque me parece que todo lo que ha logrado de manera individual también lo pone un poquito por encima de sus compañeros de campeonato. Bien, yo los tengo a dos de Detroit, los tengo, todavía están afuera, no sé qué va a pasar con esos dos. Van a tener que disputarse el puesto 25. En el 19 lo tengo a Manu. Yo fui el que Bien. más tardo en meterlo al bahiense, pero entra. Entra perfecto. Y para cerrar, a ver, número 5. No lo sé en este momento, lo estoy pensando, estoy debatiéndome entre dos tiradores. Ajá. Y creo que me voy a quedar con Ray Allen, como decía Emi, creo que lo habías puesto. No, fui yo. No, Leo, y es verdad, sí, 2 veces campeón de la NBA, muy importantes los dos equipos en los que fue campeón, en uno como parte del Big Three de Boston y en otro como el hombre protagonista del tiro más importante para muchos de la historia de la NBA. Y además, All-Star en múltiples ocasiones. Y hasta el momento, hasta que Curry termine esta temporada, tal vez, el máximo triplero en la historia de la NBA. Así que Ray Allen va. Sí, yo ya estoy. Yo ya tiré los 5. Mi 5 de hoy. Bien. Así que yo ya quedo fuera, pues repito alguno. Y yo lo termino metiendo a Draymond Green. Me parece que tiene que entrar un gran defensor. Obviamente importante por la cantidad de títulos que tiene y creo que se merece un huequito entre los 20. Yo tengo una pregunta que puede ser para A polémico ver. también, pero estamos hablando de un hombre que tiene más títulos que Jordan. Robert Horry no tendría que estar, aunque sea a dedo, total y completamente a dedo, no tendría que estar en consideración. Y la gran mayoría de los campeones de Boston entran. De los del 60 entran varios. Y quizás, obviamente, son mejores que Robert Horry en la historia de la NBA. Pero ganó 7 títulos y fue importante en muchos. Claro. Así que podría llegar a ser partes. Lo ponemos Por lo menos. con un renglón despaciado de por medio, como para decir, ¿son todos estos y Robert Horry o no? Claro, por lo menos por palmarés tendría que aparecer. No sé, quizás sea el 25 de nosotros. Vamos a ver quién queda afuera, porque yo que decimos, entra Robert Horry y nos estamos olvidando de un Hall of Famer. Entre todos los pero- que nombramos tenemos 22 y Robert Horry. O sea, es el and one. Claro. Claro, sí, podría ser. Es el adjunto del mail. Claro, porque si diferenciamos en la próxima, nos pasamos. O sea, tendrían que ser por lo menos 3 iguales. Ujú. Yo digo acá todos los que nombramos, estando de acuerdo o no. Tenemos a 23 jugadores que hemos nombrado en estos 4 programas, ¿llevamos ya? ¿O 3? Claro. Con esto, este es claro. el cuarto. Entre todos los que nombramos, creo que no me he olvidado ninguno, están todos estos jugadores.
Después hay que pasar el filtro. Claro, sí, alguno va a quedar, alguno va a sobrar, digo, y vamos a tener que cortarlo. Pero la realidad es que vamos a llegar con lo justo. Vamos a ver quiénes repetimos en la próxima y quiénes no, porque eso determina quién queda fuera en realidad. Pero Draymond Green me gusta porque es 3 veces campeón de la NBA, segunda ronda del draft, que también no es al nivel de Ben Wallace ni de Manu, porque fue elegido más en una posición más temprana, pero también lo vale. Y defensor del año, que eso suma muchísimo, porque no solamente ha sido campeón, parte de un equipo campeón, sino que fue All-Star, defensor del año. Eso creo que lo incluye. Pero bueno, tenemos, como decía Leo, 23. 24, perdón. Lista. Me había olvidado Es. de Draymond Green, así que son 24. 24, o sea, alguno va a quedar afuera, ya sabemos eso, porque no vamos a repetir todos la próxima semana. Así que estén atentos cuando esté la lista de los veintitantos que armemos, de los veintitantos que sumemos, vamos a posicionarlas en una encuesta y vamos a ver quién queda fuera de estos 25 elegidos. Nos tenemos que ir, te agradezco Leo, muchas gracias, te agradezco Emi y nos vemos la próxima semana, perdón, el viernes ya me estaba adelantando, con quizás la certeza de que Ben Simmons juega en otro equipo ya. Exactamente, vamos a ver qué pasa, horas decisivas para el australiano para ver a dónde termina, si se va a los Warriors, si se va a Portland, si se va a Australia, si se va a la Euroliga, como dijo Nacho Miranda en el chat de Twitch, vamos a ver qué pasa con él. A la Euroliguita. Claro, a la Euroliguita. Pensemos que en este momento tiene equipo, pero ya prácticamente no lo tiene más. Leo, muchas gracias y nos vemos el viernes. Abrazo grande, amigos, y un abrazo a Nacho Miranda también. Un saludo para Nacho, que está siempre ahí presente, bancando. Un saludo a todos los que nos estuvieron viendo y nos vemos la próxima edición de Crossover este viernes por la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.